nuevamente para nosotros en el canal Con Mucha Energía. Es muy grato recibir su audiencia. Es muy grato también dirigirnos a un público joven, a profesionales, estudiantes jóvenes, a ingenieros y también otros profesionales comprometidos con el desarrollo del país, preocupados todos por lo que pueda suceder en diversos ámbitos de nuestras facetas de accionar como sociedad. En esta oportunidad, ¿no? Estamos experimentando en el país altas temperaturas. ¿Esto qué significa? Significa que hay un evento muy conocido por todos nosotros, un evento que se da de una manera cíclica, eh, relacionada con los aspectos del clima. Eh, y para ello, en el canal Con Mucha Energía, tratamos de entrevistar a personas como nosotros, personas de a pie, personas formadas eh, con muchas, digamos, condiciones eh, no solamente intelectuales, técnicas, sino también con muchos valores. Y por eso es que en esta oportunidad nos va a acompañar no un ingeniero, sino alguien que él se va a presentar mejor, porque para mí también es una oportunidad de poder tener en el canal a una persona de formación militar, y esto significa que podemos hablar de otras materias también al ritmo que también seguramente las escuelas militares lo forman. Para nosotros es un placer tener en nuestro canal Con Mucha Energía al meteorólogo, ¿no? Y también creo que es mayor de la FAB en retiro, Juan Coronado Lara. Juan, muy buenos días. Gusto de poder estar contigo en el canal Con Mucha Energía. Las cámaras a tu disposición. Bueno, Preséntate, por favor. sí, claro. Muchas gracias, Roberto, por esta gentil invitación. Efectivamente, como tú dices, mi origen está en la Fuerza Aérea. Realmente mi papá también era de la Fuerza Aérea. Eso me inculcó y inculcó en nuestra familia ese amor, no solamente por la Fuerza Aérea, sino por la patria, ¿no? Y eso me ha permitido, de alguna manera, tener la profesión de meteorólogo. Yo empecé como piloto, pero tuve problemas en el vuelo y posteriormente empecé la carrera de meteorología en la Fuerza Aérea. Tuve la oportunidad de ser becado a España, donde estuve 2 años, y eso me permitió certificarme como meteorólogo de la Organización Meteorológica Mundial y además poder de alguna manera ejercer esta profesión tan bonita que ve los temas del clima, el cambio climático, que tanta importancia tiene, ¿no? Entonces, ese es mi origen, ¿no? Gracias, Juan. Ahora, ustedes sabrán que invitamos a peruanos así de a pie. Juan, ¿dónde has nacido? O sea, ¿cómo te apasionó? O sea, ¿cómo llegaste a Talara? Ahí, en breve. Sí, claro. Bueno, yo nací en Lima, ¿no? Mi papá es chalaco, mi mamá era de Ancash. Ah, Y nuestra familia pues se ha desarrollado dentro de esta familia de la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces yo ingresé a la Fuerza Aérea el año 85 y hice una carrera hasta el grado de mayor. Cuando eh, terminé de estudiar meteorología en España, cuando regresé, la Fuerza Aérea tuvo a bien enviarme a Talara, ¿no? Entonces yo encontré en Talara, pues era inicialmente, digamos, los equipos que habían ahí eran pues de generaciones anteriores, ¿no? exacto. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del año 94, ¿no? 94. El 94. Yo estuve en Talara este año 94. El 95 que tuvimos el conflicto del CENEPA, Ujú. ¿no? Me tocó, tuve un jefe, era en ese entonces Coronel Bustamante, que llegó a general, que me dio la oportunidad de manejar la logística de la base aérea de Talara. Entonces ahí aprendí mucho, En ¿no? pleno conflicto. En pleno conflicto, era teniente, tenía 25 años y recayeron sobre mis hombros pues una gran responsabilidad en plena guerra, ¿no? Y eso yo le agradezco a esa oportunidad que me dio este jefe,
porque en ese momento aprendí mucho, ¿no? Claro. Y Talara significa nuestra primera base aérea de cara a la frontera con los países del norte. Así es, donde, como dicen, protegido por el Sukhoi, ¿no? Ujú. Ya el Sukhoi que había en esa época ya no está, ahora hay otro Sukhoi, el Sukhoi 25, Ujú. pero sí, estábamos, como dicen, a tiro de piedra del Ecuador, entonces se vivió muchísimo ese ambiente de guerra, de Claro, de crisis, tensión. de tensión, Ujú. ¿no? Pero muchos compatriotas, mucho patriota dentro de todo el personal que había dentro de la base. Mis compañeros, algunos de ellos pilotos no regresaron, ¿no? Se Claro, fueron primero a Chiclayo, pero luego en las misiones no regresaron y bueno, fue una pérdida muy grande claro, para nosotros, el comandante Maldonado y el mayor Caballero, ¿no? Que luego fueron póstumamente ascendidos. claro, claro. En reconocimiento a ello, desde la ingeniería también nosotros valoramos mucho esa zona del país porque es una zona también energética y los ingenieros, este es un canal, Juan, tú eres meteorólogo, pero generalmente hemos estado invitando a profesionales de la ingeniería, pero también a otras personas también destacadas. Y en realidad nos une con las Fuerzas Armadas en general muchos temas de interés común, por ejemplo, los mantenimientos, ¿no? En el Semanfab hay mantenimientos importantes que hacen en los temas de turbinas, por ejemplo, ¿no? Y me imagino que deben haber otras prácticas también que unen a las fuerzas, en este caso la Fuerza Aérea, con la ingeniería y con otras disciplinas. Porque nosotros estamos en el canal que, digamos, trata de enfocar muchos problemas del ámbito multidisciplinario y quisiéramos abordar también en otras oportunidades desafíos multisectoriales. Y en esta oportunidad, el fenómeno del niño es algo multisectorial, porque se ven afectados, ¿no? Las actividades económicas que están vinculadas a la agricultura, a la pesca y después probablemente a la energía también. Hablaremos porque Juan es un experto también en el desarrollo de la infraestructura eólica. Más adelante también tocaremos algunos temas de ello. Y entonces, pasemos, Juanito, al tema de fondo. El tema de fondo es el fenómeno del niño y sentimos, digamos, los impactos que ya podrían tenerse porque estamos a una diferencia de temperaturas, creo que de 6 grados, 5 grados, tú los llamas anomalías, me explicaste, ¿no? Porque el término. Repasemos algunos conceptos con tu amplia experiencia, ¿no? Y cómo nuestro público puede estar mejor informado en su canal con mucha energía del fenómeno del niño. Sí, mira, así rápidamente creo que es importante conocer que el fenómeno del niño, que es un fenómeno recurrente Ujú. en nuestro clima, es un fenómeno que ocurre eh, cada cierto tiempo producto de un vaivén que hay en el Océano Pacífico, que le llamamos la oscilación del sur, ¿no? Eh, que es un balance entre la presión del lado de Oceanía y el lado de Sudamérica, ¿no? Eh, y esto ocasiona que los vientos, que son aquellos vientos que confluyen en el Ecuador, que conocemos como vientos alisios, dicho sea de paso que los vientos alisios en inglés se llaman trade winds, o sea, vientos del comercio. Son aquellos vientos que se utilizaban Mari- históricamente para poder navegar desde América hacia el Asia y también de Europa, del África hacia América, ¿no? Impulsaba las velas. Exactamente, cuando había la navegación a vela. Entonces los vientos alisios o trade winds se debilitan cuando hay un evento El Niño, el anticiclón del Pacífico Sur, que es ese motor que está casi semipermanente frente a Sudamérica. Digo semipermanente porque no está siempre en el mismo sitio, ¿no? En el verano se va hacia el sur y en el invierno se va hacia el norte. Como se va hacia el norte, lo que corresponde en agosto, septiembre, octubre, es más viento, ¿no? Ujú. Pero cuando hay fenómeno del niño,
estos vientos están debilitados y lo que ocurre es que mecánicamente permite que las aguas, porque sabemos que las aguas pegadas a la costa sudamericana son más frías que en el lado de Oceanía. Ese es por la corriente del Humboldt. Claro, en la costa peruana Ujú. nosotros tenemos la corriente de Humboldt que mantiene las aguas como hay dos efectos. Un arrastre del sur, que es más frío, Ujú. y también lo que se llama el afloramiento, que viene aguas que emergen del fondo del mar hacia arriba y hacia la costa, y por lo tanto tienen dos efectos. Nos tienen el agua fría, pero también hacen que nuestro mar sea muy rico, ¿no? Ujú. Muy rico en nutrientes y en vida, Claro, ¿no? fitoplancton. Exactamente. Ujú. Entonces, cuando hay un evento El Niño, esta diferencia de temperaturas, pues las aguas cálidas de Oceanía se pueden desplazar hacia América y también ocurre un efecto, digamos, físico, que en el centro del Pacífico, al debilitarse los vientos o al invertirse la dirección de los vientos, el océano capta energía de la atmósfera, ¿no? Cuando decimos que hay un acople, es que están conversando el Ujú. océano y la atmósfera. Entonces capta una cantidad de energía y esa energía se va a la zona que se conoce como la termoclina. ¿Qué cosa es la termoclina? Es la zona que divide las aguas cálidas de la superficie de las frías del fondo. Ujú. Y cuando nosotros pensamos en las corrientes marítimas del Pacífico ecuatorial, debemos pensar que superficialmente, o sea, en la superficie del mar, las aguas corren generalmente desde Sudamérica hacia Oceanía. Ujú. Pero subsuperficialmente, en el fondo del mar, hay una contracorriente, se llama la contracorriente ecuatorial de Cromwell, Ujú. que capta esa energía y la trae para acá. Ah, Eso es ok. lo que se conocen como ondas Kelvin, que habrán Ujú. escuchado. Sí, sí. Entonces, estas ondas Kelvin, Esas son las que llegan entonces a la costa sudamericana. exactamente, y traen, digamos, viene lo que se llama un tren de ondas, comienzan a formarse estas ondas de, digamos, que son olas cálidas Ujú. y que comienzan a avanzar hacia Sudamérica. Una parte de esa energía, digamos, acumulada, calienta la costa. Ujú. Por eso el primer año, generalmente, se genera lo que llamamos el niño costero. Costero. Se calienta la costa sudamericana. Y otra parte empieza a calentar el El Pacífico. Pacífico. Niño global. Ese es el niño global. Ujú. Generalmente, esta energía se carga el primer año y se descarga el segundo año. ¿Qué quiere decir se descarga? Que esa energía que está acumulada se va hacia la atmósfera, calentando la superficie del mar y calentando el aire. En este caso, solamente para aclarar para nuestro público, el segundo año sería el 2027, Correcto, ¿no? correcto. Porque generalmente estos eventos El Niño son de 2 años, ¿no? Ujú. 97-98, 82-83, 2015-2016, aunque en el Perú tuvimos el 2017 también un evento El Niño, 2022-2023. Entonces, generalmente ocurren en 2 años, ¿no? Entonces, a esta altura, nosotros, y tú lo has explicado muy bien, tenemos una energía acumulada, ¿no? Con esa contracorriente de ondas Kelvin Exactamente. que van a aflorar, que podrían aflorar en el 2027. ¿Hay la posibilidad de que algo lo atenúe? A mí mucho me gusta, bueno, tú has explicado muy bien el tema de los vientos alisios, pero a mí mucho me gusta aplicar el término anticiclón del Pacífico Sur. El anticiclón. Suena más histórico, ¿no? Entonces, pero hubo un año en que ese anticiclón del Pacífico Sur debilitó pues a un niño que venía con ganas, Sí. ¿no? Entonces, pero en esta oportunidad, desde tu experiencia, ya no va a ser posible que se A ver, debilite. en O, meteorología Ujú. siempre debemos hablar en probabilidades. Correcto. Yo lo que estoy viendo es, yo te voy a contar la historia más probable. Ujú. Sin embargo, si esto tiene un 70-80% de probabilidades, hay un 20-30% de que no ocurra. Claro. Siempre debemos en meteorología hablar Proba- en términos de probabilidades. Ahora, la cantidad de energía que hay acumulada y esto hay unas gráficas que seguramente podremos ver,
la cantidad es histórica, ¿no? O sea, nunca en todos los años de registro que existen, el Océano Pacífico Ecuatorial Tropical ha almacenado tanta energía como este año. Esto está sobre lo que teníamos el año 97-98 o el 82-83. Dicho esto, para que esto se revierta como el 2015, que es el caso que estábamos hablando, que también hubo muchísima energía, no tanto como el 97, pero sí hubo una cantidad importante de energía. Tendríamos que tener el anticiclón muy intenso, soplando mucho el viento durante mucho tiempo. Como están las cosas ahora, eh, digamos, por qué se daría esto? Se daría esto si hubiera las condiciones para que el anticiclón crezca y, digamos, esté potente, ¿no? Pero cuando tú tienes agua caliente, eso es muy Va a difícil, ser complicado. no va a ocurrir. Entonces, vamos a tener eventos como hemos tenido hace 2 semanas. Yo justamente me tocó conversar con un grupo de empresarios hace 2 semanas, hace una semana, perdón, donde justamente le decía que tengo la suerte de que hoy está fuerte el anticiclón, Ujú. ¿no? Y esto me sirve para decirles que el fenómeno del Niño hay que verlo como clima, no como tiempo. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, hoy día ha habido una llovizna. Eso es tiempo. Tiempo. ¿Cómo está el tiempo? O sea, ¿Cómo está el tiempo? ¿no? Ujú. Está soplando fuerte el viento, está haciendo frío, está haciendo calor. Ujú. Pero el fenómeno del Niño hay que verlo en promedios mensuales, es preferible, para ver cuál es la tendencia real que tiene Y a ese eso se le evento. podría decir que se llama un comportamiento del clima. Exactamente, Ya. exactamente. Como máximo, pues, promedios semanales, ¿no? Ujú. Pero no ir al diario Claro. porque eso te puede llevar a mucho error y mucha confusión, ¿no? Ujú. Qué interesante. Y entonces, acá lo primero que se va a ver afectado es la agricultura y la pesca. Correcto. Un poco la agricultura por el tema este de la estacionalidad y que, digamos, a lo mejor el aflorecimiento, ¿sí es el término correcto? Floración, Floración. sí, Floración. correcto. Aflorecimiento es otra cosa. Es más espiritual, creo. Eso es de los brujos. De los brujos. ¿No? El florecimiento, ¿no? La La floración, floración, perdón. La floración. Disculpa que no tengo los términos, digamos, que exactos que tienen ujú, ustedes. Se podría ver perjudicada por los cambios de temperatura. correcto. Las plantas, dentro de su ciclo, se llama el ciclo fenológico, durante la floración necesitan frío. Entonces, justamente esta época, el clima produce frío, ¿no? Entonces necesitan una cantidad de horas debajo de 14 grados, 16 grados, depende de la planta, ¿no? Eh, y estamos viendo que no se están dando esas condiciones, con lo cual la floración se afecta. La floración, si la planta no florea bien, tampoco produce bien el fruto, Claro. ¿no? Entonces se puede afectar en que no haya producción o que los frutos no tengan el calibre esperado, ¿no? El tamaño esperado. Entonces, eso, eso los agricultores tienen que preverlo para poder, hay algunas medidas agroquímicos, etcétera, Mm. que permiten de alguna manera mitigar este tema, ¿no? Qué bueno. O sea, hay, digamos, hay ciertas medidas que se pueden Correcto, adoptar cuando ya, digamos, la previsión es clara, ¿no? exacto. El mensaje también es, digamos, bastante aproximado a lo que podría ocurrir. Ujú. Y entonces, y en la pesca, ¿cuál es la situación? Porque, digamos, no tengo yo una idea de la profundidad de los mares. Ya nos has explicado un poco esto de las ondas Kelvin. Pero yo supongo que hay una migración, pues, también de los peces que están por las regiones, ¿no? Nosotros que comemos, tenemos, digamos, bastante conocimiento de nuestros ricos pescados, no tanto del norte como del sur, pero son distintos, ¿no? Entonces, Así es. ahí hay también un problema, ¿no? Sí, en el caso de la pesca, eh, va a depender mucho de cuál es la profundidad de esa cantidad de agua caliente que tenemos, ¿no? Dicho sea de paso que también la cantidad de agua caliente que se tiene es lo que le da continuidad al evento, o sea, cuánto caliente está la columna de agua, ¿no?
Pero cuando vemos los datos, por ejemplo, del año 97, en esta época del año, la isoterma de 20 grados, que es más a donde se estudia, digamos, cuál es la profundidad de esa agua caliente, estaba similar a la que tenemos en este mes, ¿no? Entonces, yo había escuchado a alguna gente que dice, oye, pero en el 97 la isoterma de 20 grados estaba mucho más profunda en octubre, pero no en julio, agosto, ¿no? Correcto. Entonces ahora está similar. ¿Qué pasa con las especies? Nosotros tenemos muchas especies como la anchoveta, por ejemplo, que están acostumbradas al agua fría. Entonces las especies pueden hacer dos cosas. O se profundizan, tienen que nadar mucho hacia abajo para no estar en esa agua caliente, o migran. Entonces eso afecta definitivamente a las especies que van a encontrar los pescadores. Claro. Pero tienen que verle el lado positivo, ¿no? Hay otras especies. Entonces, algunos se podrán adaptar porque muchas veces, digamos, especies diferentes necesitan redes diferentes. Entonces, no todos están preparados para eso, pero hay maneras de darle la vuelta. Y hay experiencia ya también, porque Correcto. con la secuencia de varios niños que han habido en nuestra vida temprana todavía, porque hay muchos que serán más jóvenes que nosotros, que todavía no saben de esos impactos que tuvieron los niños anteriores. Pero esto está todo registrado, ¿no? Ya se conoce, Correcto. ¿no? Entonces también hay medidas entonces de mitigación para ayudar a esa actividad económica a tomar precauciones. Correcto. Yo creo que la diferencia entre los niños anteriores y más allá de la magnitud que tenga, es la cantidad de información que hay, ¿no? Como Exacto. tú dices, hay bibliografía que uno puede revisar, hay informes de la CAF muy interesantes que permiten pues, generar estos escenarios y saber dónde están los impactos más fuertes. CENEPRED también ha hecho estudios importantes de vulnerabilidad en diferentes sectores que vale la pena revisar y para podernos preparar, ¿no? Hay unos reportes que también hace una de las oficinas de la Marina de Guerra, ¿no? Creo que tiene sus reportes diarios. La Dirección de Hidrografía y Navegación de la Exacto. Marina. A lo mejor, Muy buena información. a lo mejor sí puedes explicar un poquito de ello para que también nuestros... Sí, yo personalmente uso esa información. Ujú, Es una información que es pública. Ellos publican las variaciones de la temperatura superficial del mar, las anomalías, la salinidad, una serie de variables que permiten monitorear cómo se está comportando el mar peruano, que es la misión de la Dirección de Hidrografía. O sea que hay que agradecer a esta entidad estatal que brinda a la población esta ujú, información que es muy útil, ¿no? Muy útil para estos efectos. efectos. La Dirección de Hidrografía de la Marina de Guerra del Perú, ¿no? Ujú. Y también se puede... Y el IMARPE también, ¿ah? El IMARPE, Sí. también. Ujú. Y también se puede encontrar información que puede estar correlacionada a estos temas en el CENAMI, ¿no? Correcto. Más de temperaturas. Y en cuanto, por ejemplo, al tema ya de vientos, ¿no? Ujú. Un poquito para entrar ya en calor de poder preguntarte temas vinculados a otra materia que dominas muy bien, Juan, que es el tema de las eólicas. Y en cuestión a vientos, ¿qué recomendarías, digamos, para que todos los que nos están viendo puedan también hacer consultas? En temas de vientos, ¿qué herramientas hay? Bueno, nosotros tenemos el parque eólico. Ujú, Yo creo que es la primera vez que nos ha tocado un fenómeno del Niño de esta magnitud con el parque eólico, la cantidad de parques eólicos que tenemos ahora, ¿no? Y entonces hay una gran cantidad de energía que se ve afectada. Como le decía al principio, como te decía al principio, una de las definiciones del fenómeno del Niño es la disminución de los vientos alisios, ¿no? Entonces ya por definición hay menos viento cuando el mar está caliente. está ¿Y por qué caliente. se da eso? El viento no es otra cosa que el desplazamiento de masas de aire de una zona de alta presión a una zona de baja presión. ¿Cuándo se forman esas zonas de baja y alta presión? Cuando hay diferencias térmicas, ¿no? Entonces, la costa peruana, como tiene este mar frío, genera una diferencia con la costa en sí que se calienta, ¿no? Entonces, una especie de brisa que se Mm, da es un poco la que regula la velocidad del viento En condiciones normales. en condiciones normales, ¿no? Ujú, Entonces, como este gradiente o esta diferencia de temperaturas
ha disminuido porque el mar está caliente, entonces el viento es menor y ya lo estamos viendo en la producción de vientos. Entonces, eh, yo, yo creo que esto es una buena lección y es una buena oportunidad para estudiar este fenómeno. ¿Por qué? Porque podemos predecir mejor cuál va a ser la cantidad de energía que vamos a producir con el viento en los parques eólicos y por lo tanto mejorar nuestro despacho, ¿no? de energía, ¿no? Claro. Eso es sumamente importante, ¿no? Yo recuerdo, a ver, tú seguramente tendrás mejores precisiones, pero voy a tratar de hacer memoria, que había una obligación para las empresas que habían logrado adjudicar subastas red, hablando de eólicas, ¿no? Ujú. De una cuota de energía, ¿no es cierto?, para que se pueda inyectar. No sé, a lo mejor eso ya está un poco pasado, aunque no creo que todavía tienen unos años, algunos años Todavía les queda el contrato, sí. de contrato de obligaciones, Sí, ¿no? sí. Esto les va a afectar un poco. Correcto. Yo, la verdad, no podría decírtelo Claro, específicamente de hablemos de ninguna, probabilidades. sí, pero efectivamente, o sea, había una cantidad de energía comprometida en estas Ujú. subastas RER. Ahora, pero la Y pregunta va más allá de eso, o sea, porque estamos en un ámbito que tenemos que explotar a los que conocen su sapiencia ahí y un poco dedicados a la academia, ¿no? Porque eh, ha tenido que ser, digamos, visualizado estos fenómenos cíclicos en la proyección de cualquier proyectista, correcto. ¿no? Entonces, ¿qué lección nos trae esto, Juan? Claro, personalmente, como tú sabes, me tocó desarrollar dos proyectos eólicos que están en operación. Y cuando hicimos los estudios, uno hace lo que se llama la corrección de largo plazo, porque tú, para poder hacer un proyecto de estos, tú mides con una torre de medición de 80, 100, en esa época eran de 80, ahora son de 120 metros las torres, y tú haces pues 1 año, 2 años de medidas, ¿no? Pero tú en esa proyección no estás considerando que pueden haber años muy malos o años muy buenos. Entonces lo que se hace es un estudio de largo plazo. En los estudios de largo plazo uno correlaciona con series de estaciones existentes, como aeropuertos, por ejemplo, o bases de datos satelitales, que tengo mis observaciones sobre ellas, pero sirven, ¿no? Entonces, en ellas uno observa que cuando hay un evento como este, hay una reducción importante del viento. Entonces, estas series permiten de alguna manera reflejar dentro de la proyección de la energía que va a producir este parque eólico, cómo nos va a afectar, ¿no? Ujú. Entonces, mucha gente dice, oye, pero en los 2 años de medición me salió 8 metros por segundo, pero en la corrección de largo plazo me está saliendo 7,5. Efectivamente, porque ya está interiorizando estos eventos que pueden impactar, ¿no? En la producción de energía. Y solo una curiosidad, eh, para ese factor de corrección, ¿se ordenan de, digamos, sus históricos o hay otra forma también? ¿Nos podrás explicar un poquito mejor? Y agarran una especie de excedencia, como una especie de, como para el tema del agua, por ejemplo, cuando Claro, hay un 95% de excedencia, y también así escogen un valor de excedencia como para corregir ello y hacerlo un poco más seguro se hacen las dos cosas. Ah, Una de ellas es poder tener esta serie de largo plazo, porque realmente hay bases de datos globales como Vortex, como Reanálisis 1, Reanálisis 2, que uno baja y tienes 40, 50 años de datos, ¿no? ujú, Entonces ahí ya están, digamos, estos eventos. Y esto lo vamos a modelar con modelos físicos que van a soplar el viento a través de la orografía, van a utilizar una cierta turbina y vamos a producir una cierta cantidad de energía. Entonces, esa es una manera de hacerlo. Una vez que tenemos las salidas de energía, hacemos lo que tú acabas de mencionar. Se hace también. Tenemos que hacer efectivamente, hacer un las diagrama excedencias, ajá, encontrar cuál es el P50, cuál es el ujú, P75, cuál es el P90, ¿no? Normalmente,
y te lo digo por la experiencia de la subasta RER, utilizábamos el P75. En realidad, a diferencia de la hidrología, la distancia que hay entre el P50 y el P75 y el P90 no es tanta en una eólica, ¿no? Generalmente el viento casi se repite, digamos, si hacemos un promedio de 5 años, va a ser más o menos constante. A diferencia del agua, ¿no? El agua sí viene en paquetes secos, ¿no? Puedes tener varios años secos y las deficiencias son muy grandes, ¿no? Pero la lógica es Son la misma. diferentes, ¿no? Pero digamos, la lógica es Es la MIPA, la sí, misma. exactamente. Porque al final Son cuencas. es un fluido, son cuencas. Sí, exactamente. Bueno, y si Una vamos, cuenca atmosférica, digamos, para llamarlo de alguna dicen que manera. hay grandes ríos que surcan los aires, Ah, ¿no bueno, es cierto? he escuchado esa. Esa denominación. Bueno, continuemos hablando entonces un poco de vientos para que, aprovechando que estamos aquí con un experto en temas de clima, ¿cuál es la diferencia entre meteorología y climatología? Bueno, bueno, meteorología es la La ciencia, ciencia. ¿no? Climatología es una rama que estudia las variaciones en el largo plazo. En realidad, la media climática, que es la que llamamos, es el promedio de 30 años, ¿no? Cuando hablamos de cambio climático, por ejemplo, hablamos del cambio del clima, es decir, que estas medias de largo plazo se mueven, ¿no? Aumenta, por ejemplo, decimos que la temperatura de la Tierra va a subir, del aire, mejor dicho, va a subir, no sé, 0,5 en 30 años, ¿no? Esa es una proyección climática. El clima tiene diferentes características. Por ejemplo, puedes decir, ¿cómo es el clima de la Antártida, no? El clima de la Antártida es seco y frío, ¿no? Esas son características climáticas. El tiempo, que es la otra rama, es lo que ocurre en el día a día, ¿no? O sea, si ¿qué va a pasar mañana? Un pronóstico de 7 días, por ejemplo, es un pronóstico extendido de tiempo, ¿no? Ujú. No es clima, ¿no? Entonces, por ejemplo, si te vas a Miami y ves en el pronóstico que en los 2 días va a entrar un huracán, mejor sales de ahí, ¿no? Claro. Pero ese es tiempo. Ujú. Ya, ok. Ahora, esos son los pronósticos. Claro, Pronósticos del tiempo, por eso le dicen. claro. Está. Entonces, y Juan, esa complementariedad digamos, de cuando hay, digamos, agua, no debería haber viento, y al revés, cuando hay bastante agua, o claro, al revés, o cuando no hay agua debería haber viento. Esa complementariedad, ¿cómo nace esa complementariedad? ¿Esa complementariedad se da a nivel de todo nuestro planeta o solamente es focalizado por algunas zonas en particular? No, ¿Es una regla general? esto es un tema de Perú, ¿no? Ah, Es ya. un tema, Ah, es un tema de es un tema Perú. climático, efectivamente. Ok. Como te decía, el anticiclón del Pacífico Sur eh, lo que hace es, se va hacia, yo siempre decía que cuando hace calor se va abajo porque hace más frío Ujú. y cuando hace frío se va más al norte, ¿no? Y eso es, ¿no? O sea que el anticiclón del Pacífico Sur tiene ese movimiento y por lo tanto genera, digamos, estos cielos cubiertos de la costa peruana y que sople más viento agosto, en julio, agosto, septiembre, que coincide con nuestro invierno. Hay otros sistemas sinópticos que favorecen que en el verano calienta más, evidentemente, hay más humedad en la atmósfera, hay un flujo del Atlántico, ¿no? Que trae humedad a través de sistemas atmosféricos, la alta de Bolivia, etcétera, pero no quiero marear un poco con eso, Sí. pero sí, lo que hace es traer humedad de la Amazonía hacia la cordillera y por lo tanto tenemos más lluvia en el verano, En el ¿no? verano. Es un tema sinóptico, digamos, ¿no? Que genera que haya... Cl- Pero coincide en el Perú que tenemos más viento en el estiaje Ujú. y en el verano que llueve más, hay menos viento. O sea, esta característica de complementariedad no la podemos aplicar, por ejemplo, a Inglaterra. No, 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 No. no, no. No. Hay que estudiar cada caso.
Hay que estudiar cada Cada caso. caso. Ah, ya, Sí, eso es importante sí, sí, decirlo. hay que Ya, estudiar cada caso. acá, por ejemplo, más australmente, en Chile, Argentina también. Y claro, eh, hay cada Cada país, país hay tiene su que, propia claro, claro, cada país tiene su propia climatología y hace que los vientos pues soplen más en una época que en otra, ¿no? y entonces los principios, digamos, de climatología o de meteorología interrelacionan a diversos tipos, digamos, de, ¿cómo le llamaríamos? Fuentes energéticas, digamos así. Por ejemplo, uno es el viento y el otro es la hidraulicidad, Ujú. ¿no? En el caso de la hidraulicidad, yo identifico, bueno, todo el mundo identifica, ¿no? Siempre hemos estudiado un poquito también de algunas cosas, de un ciclo hidrológico, ¿no? Y estos ciclos hidrológicos, por ejemplo, nos están llevando a que ya las lluvias, normalmente estamos un poquito alejándonos del evento del fenómeno del Niño, pero siempre tiene relación, Encantado. ¿no? Estamos con el hombre de la Ujú. meteorología, eh, y entonces las lluvias se han retrasado. Ya, o sea, ya marcan un espacio en el cual no empiezan en septiembre, empiezan tal vez en diciembre, noviembre, y a veces cuando hay retrasos, ahí se generan unas alarmas, sobre todo en el sector eléctrico, ¿no? Y bueno, y la agricultura también. Yo estoy más vinculado al sector eléctrico, como tú me conoces. Entonces, hay también una sensibilidad por ese lado. Este patrón, el Instituto Geofísico del Perú, si no me equivoco, también ya lo declaró como casi oficial, es decir, con sendos informes. Ha dicho, las lluvias ya no empiezan en septiembre, empiezan en diciembre, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo, digamos, podemos llevar ese pulso los ciudadanos comunes y corrientes, o tal vez los que a veces están vinculados a una materia energética y quieren estar enterados de la estacionalidad, quieren estar enterados, digamos, en cómo se definen esas variables, Ujú. Juan? Sí, mira, lo primero decirte que en el Perú tenemos el Servicio Nacional de Meteorología, que hace un excelente trabajo de primero monitorear las condiciones no solo atmosféricas, sino también hidrológicas. Hay una red hidrológica, hidrométrica nacional que mide pues caudales y mide lluvias. Y eso es una información muy, muy útil para poder luego estudiar y predecir, ¿no? Ujú. Yo creo que eso es lo que falta, estudiar para predecir. En el Perú tenemos, digamos, casi todos los estudios se han hecho para otras latitudes. En el Perú, en el CENAMI, en general en las instituciones, en la ANA, etcétera, se están haciendo estudios y yo creo que poco a poco vamos a ir. O sea, tú dices que no había digamos, no hemos sido partícipes de esa cultura de tener estudios que involucran tal vez pronósticos y esas cosas, Exactamente. ¿no? Hay una falta de estaciones, por ejemplo, ¿no? Ah, claro. Tú lo habrás visto cuando yo también he participado en el desarrollo de centrales hidroeléctricas y lo que más falta son datos de medición de caudales, ¿no? Y uno tiene que estar haciendo artimañas matemáticas para poder suplir esas deficiencias, ¿no? ¿Por qué? Porque Claro. no hay una estación. Tienen Entonces, que hacer un es paralelismo, alguna cuenca por ahí. exactamente, ¿no? Balance de Balance de masa, masas, doble masa, se llama. sí, doble masa, exactamente, para poder de alguna manera llenar ese vacío de Mm. información. Entonces, eso nos falta redes de monitoreo más robustas que permitan estudiar esto mejor. Otra de las cosas es, existen metodologías que se están utilizando, personalmente yo la uso para mis propias predicciones, que correlacionas la temperatura del centro del Pacífico con las lluvias de la sierra, ¿no? Eso se llaman teleconexiones. Entonces uno utiliza funciones empíricas ortogonales para poder encontrar cómo se relaciona ese incremento de temperatura del centro del Pacífico y la lluvia, y hay una correlación Correlación. bastante buena, ¿no? También con la PDO que te mencionaba antes, la oscilación del Pacífico,
Ujú, que de alguna manera, si bien no explica la varianza de las lluvias, pero sí tiene una, digamos, es uno de los componentes principales y por lo tanto es como un regulador, ¿no? De la cantidad de lluvia que va a caer. Entonces, se necesitan más estudios de ese tipo para poder mejorar cada vez más esta información que se le da a la población. Siempre he dicho que las entidades científicas peruanas son de los peruanos, ¿no? Entonces tienen que producir información para los peruanos, para el agricultor, para el de la pesca, para el de la energía, de manera gratuita, ¿no? ujú, ujú. Nosotros, por ejemplo, a veces Tú has no, sido director, general de general, meteorología. ¿no? He vivido La, ese tema. esa dependencia adscrita a qué, En esa época era a la Fuerza a la Aérea. Fuerza Aérea. Ahora no, está con el Ministerio del Ambiente Ujú. y hacen un muy buen trabajo, hay muy buenos profesionales, ¿no? Pero lo que yo te mencionaba es que la información tiene que ser más pública, ¿no? Claro, Tenemos que tener mayor acceso a esta información. No puede ser que si alguien quiere desarrollar una central hidroeléctrica, tenga que gastarse un montón de plata de su presupuesto para comprar los datos mm, que son de todos los peruanos, ¿no? Entonces, eso yo creo que se tiene que, hay que reforzar algún mecanismo eh, para... exactamente, ¿no? Yo siempre hago el paralelo, ¿no? Ustedes ven todos los días la imagen de satélite, porque los Estados Unidos decidieron ponerlo libre para todo el mundo. Porque si ellos hubieran dicho, ¿sabes qué? Este satélite es para mí y pon tú tu satélite si quieres, no tendríamos esa información, Claro. ¿no? Igual la temperatura del mar, o sea, la NOAA, Ujú, la Agencia Norteamericana del Océano y la Atmósfera, ha puesto un arreglo de boyas en el Pacífico y esa información es pública. ujú. Y por eso nosotros podemos estudiar esto, podemos prever que viene el fenómeno del Niño, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos falta un poco. Está muy bien el CENAMI en avance tecnológico, ahora con modelos numéricos, etcétera. Creo que falta un poquito de que tengamos a Sí, disposición esa información, ¿no? claro, y además consultando algunas bases de datos del CENAMI también, porque a veces me doy un tiempo para poder ver a ver cómo el comportamiento de las temperaturas ha subido mucho. Bueno, aparte del cambio climático y aparte, digamos, de esta eventualidad, se nota pues en el cambio de la demanda eléctrica, variaciones cuando hay cambios de temperatura. Sí, Entonces, sí, esa es totalmente. un, esa es una tesis, Prende ventilador la gente. esa es una tesis que no la quieren hacer. Ahí hay un buen tema de tesis. Eh, y entonces yo veo que el Cenami hace su mejor esfuerzo, pero a veces también las bases de datos no están totalmente consolidadas, ¿no? Hay Correcto. que en nuestro país creo que hay que trabajar bastante en tener una buena gobernanza de información, ¿no? Y gracias más bien por esa recomendación, Juan. Los pronósticos, ¿no? Se nos acaba el tiempo y eso me preocupa porque hay muchas cosas que poder conversar contigo. Yo pienso que tiene que haber un segundo episodio, ¿no es cierto? Entonces, los pronósticos Ajá, son muy importantes, ¿no? correcto. Entonces, tú acabas de decir algo que también quería yo tocar, y es que en el Perú no tenemos cultura para muchas cosas. Y además, a lo mejor porque no era necesario, porque nosotros hemos vivido cerca al Ecuador, en un mundo casi paradisiaco, porque no tenemos esas grandes brechas de temperatura como tienen los países del hemisferio norte o de muy de los pueblos que están en la zona austral, muy austral, ¿no? Porque, por ejemplo, el calor de Iquitos es soportable, el frío, digamos, de Puno, Arequipa, a veces cuando hay friaje, claro, el que no está acostumbrado tiene problemas, pero las brechas no son tan grandes y entonces, por lo tanto, eh, la gente común y corriente, ¿no? No tiene la costumbre de ver el pronóstico del tiempo, Claro. ¿no? Ahora último, con una gran agroexportación, es muy probable que muchas empresas sí están de alguna manera contratando expertos para que les digan cómo va a ir la cosa, pero Ujú, antes tampoco había una cultura claro. de esa naturaleza. Entonces tenemos que instaurar en el país una cultura de los pronósticos y sobre todo también para el mundo energético, ¿no? Ujú, Entonces, ¿qué recomiendas en ese aspecto? Porque una cosa es que una central eólica te diga voy a producir tanto hoy día, ¿no? Y resulta que al día siguiente produce la mitad de claro. lo que dijo. Y a veces cuando también hay excesos de vientos, también las eólicas no funcionan
después de un cierto límite de viento, ¿no es Correcto. cierto? Una Sí, buena bueno, con recomendación. respecto a los pronósticos, efectivamente, yo creo que el pronóstico day ahead, que es lo que se está usando en el despacho, tiene que cambiar, ¿no? Tenemos que tener pronósticos que se puedan actualizar, que se pueda, porque un pronóstico a 6 horas en tiempo es bastante bueno. Un pronóstico a 12 horas es regular. Pero un pronóstico a 24 horas ya empieza a Tener su ser, valor. sí, sí. Entonces eso tenemos que ver y también utilizar otras herramientas que existen, ¿no? Como por ejemplo redes neuronales, la corrección MOS, ¿no? El Model Output Statistics, que no es otra cosa que una corrección estadística si el modelo me dice A, pero normalmente se da A más 5, entonces hago este tipo de correcciones, ¿no? Eso es lo que se llama Model Output Statistics o Ujú. Una técnica, una digamos, para corrección, corregir. corregir. ¿Por qué? Porque los modelos no necesariamente están trabajando a la escala que tú necesitas. Los modelos tienen unas grillas, ¿no? Que son muy grandes, en algunos casos, pues, 10 kilómetros, una cosa así, pero a veces la orografía, las condiciones de cada localidad hacen que haya variaciones importantes en el clima, ¿no? Sobre todo cuando hay altura, cuando hay diferentes gradientes térmicos, cuando en una parte hay vegetación y en otra parte no, etcétera, ¿no? Entonces tenemos que utilizar esta información para corregir Ujú. Después también hay lo que se llama el downscaling, o sea, estos modelos grandes con grillas grandes, podemos utilizar otros modelos que permitan resolver las ecuaciones en ese punto, digamos, para tener un mejor pronóstico, ¿no? Eh, pero básicamente eso, en energía yo creo que es fundamental que se pueda hacer estas correcciones en el camino, porque efectivamente, si el parque eólico te dice que mañana va a producir 5, es probable que produzca 3 y esos 2 va a afectar a todo el sistema, ¿no? Y igual también con la radiación, ¿no? Con la irradiancia, igualito. También, aunque es un poco más constante, es menos predecible, pero no afecta tanto, ¿no? Pueden Mm. pasar La nubosidad, nubosidad. entonces baja la producción. Si el parque solar es pequeño, sí le va a afectar porque puedes tener una caída de tensión importante. Pero si el parque es grande, es Claro, mucho más complicado que ocurra algo así. claro, es manejable, Sí, digamos. Y además el parque grande está dentro de un sistema interconectado, el sistema interconectado tiene muchas bondades, llamémosle así, así es, que pueden ayudar a que el balance siempre esté correcto. correcto. Pero en los sistemas pequeñitos, donde, aprovechando, porque también no solamente es viento, sino también es sol, Ujú. en los sistemas pequeños hay muchas buenas soluciones importantes de sistemas híbridos, ¿no? Como tú sabes. Y ahí, pues, el problema, así como tú dices, en instalaciones pequeñas, una nube sí le genera Claro, claro, mucho problema, claro, claro. ¿no? Claro, pero ese es un poco para dónde caminan las cosas también, Ujú. ¿no? La generación distribuida, ¿no? Claro. Las personas pueden instalar paneles solares en sus techos. ¿Sabes por qué te pregunto esto? O bueno, ¿sabes por qué quiero conducir la conversación por ahí? Porque justamente el pronóstico. El pronóstico que debe entender a alguien de generación distribuida debe ser distinto un poquito a alguien, o saber todo el contexto, ¿no? De alguien que tiene otro tipo de instalaciones y también por región. Una cosa es Ujú, la selva, otra cosa es Puno, otra cosa es Talara, otra cosa es ujú, Lima, ujú. ¿no? Entonces, para cada quien habrá algo específico o, por ejemplo, a ver, aterrizo un poco mejor la pregunta. Un agricultor que tiene su sistema de bombeo en la costa, con alguien, Aerobombas aerobombas, o bomba solar. o bomba solar, ¿no? Con alguien que tenga, por ejemplo, en Tarapoto, Mm. digamos. Tiene que haber unos algoritmos distintos, tiene que haber una formulación matemática distinta para los pronósticos por región. Sí, a veces vienen estas instalaciones con un software Ujú. de seguimiento de la radiación. Eh, pero, digamos, la afectación no va a ser tan grande, dependiendo si es una instalación
conectada a la red, ¿no? Ujú. Porque tiene como Claro. suplir el problema o si tiene batería, ¿no? Ujú. Estamos hablando de variaciones que pueden ser, digamos, manejadas por la electrónica y potencia que se instalan en estas instalaciones, ¿no? Ujú. No le veo tanto problema, ¿no? Ya. No, o sea, yo me decía la formulación que tú tienes, por ejemplo, que hacer para Tarapoto con relación a Arequipa, por ejemplo. O sea, son Por por supuesto, la zona claro, geográfica. la producción de energía de Arequipa es mucho más alta, ¿no? La Mm, cantidad en Tarapoto o en la selva se produce menos porque hay mayor cantidad de nubosidad. velocidad. Entonces, esto lo hemos visto cuando veíamos estos proyectos en Iquitos, ¿no? Mm, Que la gente pensaría, pues, que como en Iquitos hay mucho sol y hace claro. mucho calor, A veces la produ- confunde, ¿no? El claro, calor, eso de que también quede claro, ¿no? que, El tema de irradiancia es un tema de desodorante fotoeléctrico, así es un tema de calor. así es, así Ujú. es, así es. Ujú, Ok, ok. Juan, entonces, bien, faltando unos pocos minutos, ¿no? Nos va a dar un poquito de pena este tema, despedirnos, pero hablemos un poquito del agua, ujú, ¿ya? Porque si bien es cierto, nos has comentado muy bien que las eólicas están teniendo ahorita un pequeño bajón, ¿no? En ujú. su producción, pero a lo mejor también las condiciones para las hidroeléctricas, a pesar de que va a haber muchas condiciones de humedad o a lo mejor mucho parecer porque va a haber mucha pluviosidad, pero a lo mejor eso no va a ser tan cierto. Y quiero hacer el preámbulo de las famosas cabañuelas. ¿Has escuchado No, esa cosmovisión andina que hay de las cabañuelas, que es una especie de que la agricultura andina, o sea, los ancestros en Ande, por ejemplo, empezaban a contar los días cuando empezaba la lluvia en agosto, ¿no? Decían, por ejemplo, si el 1 de agosto llueve, ¿no? Eso significa que las lluvias empiezan en agosto. Si el 2 de agosto llueve, significa que las lluvias empiezan en septiembre. Y así, ¿no? El 3 de agosto empiezan en octubre y así. Resulta, ¿no? Que, bueno, eso no es una pues metodología formal, no es nada científico. Seguramente ha sido conformado eso por la observación, pues, de tantos tiempos. Pero, por ejemplo, ahora que, bueno, te he comentado que mi esposa es cusqueña, ujú. entonces me ha comentado de que en Cusco están preocupados porque ha llovido el 10 de agosto. Y eso significa que las primeras lluvias vendrían en mayo. Entonces, pareciera como que están, digamos, un poco bastante tensos, ¿no? Por el hecho de que a lo mejor hay una sequía fuerte en el sur, ¿no? Ujú. Entonces, y por todo lo que hemos escuchado a ti y a muchos otros expertos, parece que las condiciones hidrológicas para el sur van a ser complicadas. Ese por un lado. Pero por otro lado, el centro también no se ve exento de que no sean complicadas, ¿no? Entonces, ¿cuál es tu visión Sí, para ese sí. tema? Sí, en ese sentido, te comentaba de las teleconexiones y cómo se pueden hacer pronósticos. Entonces, yo he realizado unos escenarios para esto. Evidentemente es el escenario que yo puedo presentar. Y en el norte, evidentemente, se ven precipitaciones fuertes prácticamente En la costa. en toda la costa. Pero en la sierra central, se comienzan a ver deficiencias tanto en la Sierra Central como en la Sierra Sur. Ahora, dado que estamos en un ciclo que favorece las lluvias, que en meteorología le llamamos el Pacific Decadal Oscillation o la oscilación decadal del Pacífico, está en periodo negativo. Esto hace que esto module Esta percepción. estas lluvias. Sí. Entonces, las deficiencias no serían tan fuertes. Mm. Entonces, lo que yo veo en el modelo que he corrido es una deficiencia de alrededor del 20-25%, lo cual creo yo que sería manejable para la agricultura, etcétera, ¿no? Pero va a depender de cada sitio, ¿no? Claro, ya tú nos has, así lo has mencionado con mucha claridad. Todo es una probabilidad. Todo es probabilidad. Así es. Y esperemos que, digamos, de alguna manera esas probabilidades nos sean beneficiosas
Bueno, en el ámbito de la hidroelectricidad a veces conversábamos de tantos años, yo estoy en esto también como 30 años, he operado, bueno, he coordinado operaciones, también he metido mano en algún momento en algunos temas técnicos. Y los especialistas, los expertos de las empresas hidroeléctricas también tienen sus ciertas preocupaciones y tienen también sus ciertas perspectivas. Y entonces lo que yo siempre les reclamo, les digo, ¿no? Oye, mire, lo que tenemos que también es lograr afianzar las cuencas, ¿no? Correcto. Eh, y como me metí a investigar un poco en qué nivel de capacidad de embalse, por ejemplo, en este caso de agua dulce, nosotros como país representamos, por ejemplo, para la región, resulta que somos penúltimos. O sea, solamente creo que le ganamos a nuestros países vecinos de Bolivia en niveles de capacidad de embalse, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que una política debe generar, o debemos generar cierto interés para que se desarrolle una política pública para Ujú. poder construir embalses. No tienen que ser grandes embalses, No, 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 ¿no? no. ¿No? Porque hay un manejo de Es cuencas. un tema de gestión de riesgo. Ahí está. A ver. El riesgo es el producto del peligro por la vulnerabilidad. Ujú, Si nosotros tenemos, digamos, un peligro inminente, como el fenómeno del niño que viene con estos temas, lo que tenemos que trabajar es nuestra vulnerabilidad. ¿Cuál es nuestra vulnerabilidad? En este caso, es la cantidad de agua que necesitamos y la cantidad de agua que vamos a consumir, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo mitigamos este riesgo? Haciendo embalses. claro. Yo creo que esto tiene que ser un tema ya de cultura, de gestión de riesgo en nuestro país. Ujú, Tenemos que construir más embalses, prepararnos para el cambio climático, porque la señal del cambio climático es cegar el sur. ujú, A eso es lo que dicen los modelos y ya se viene viendo, ¿no? Se mm. viene viendo. Hay zonas de Chile Sí, desertificadas, sí, ¿no? Ya totalmente, oficialmente. totalmente. Ahora les ha caído bastante agua Mm, por todos estos temporales que han entrado, sistemas frontales. Han cargado bien sus embalses mm. los chilenos, eso en ese sentido ellos los agarra un poco preparados, digamos, para Claro, este porque evento, ¿no? justamente hay que tener esos embalses, ¿no? Ujú. Y gracias por esa respuesta y con ese contundente respaldo a esa necesidad. Y finalmente, así, yo no quisiera despedir el programa, a pesar de que, digamos, estamos en este estudio, estamos estrenando estudio, Juan, ¿no? Está bonito, está bonito. Sí, gracias por estar con nosotros. Y te voy a pedir para al final de la entrevista una pequeña reflexión para nuestro público estudiantil, los jóvenes profesionales y también algunos tomadores de decisión, ¿no? Que muchos nos ven, eso sí te lo puedo decir, en el sentido de poder proponer esto de los embalses es uno, por ejemplo, el tema de los pronósticos es otro, pero hay que, digamos, no nos puede pasar nuevamente de decir, hemos presupuestado tantos millones para prevenir cualquier contingencia en el niño y cada 10 años estamos con el Correcto. mismo rollo. Digamos, vamos a hacer un poco medio criollo, un poco medio de lenguaje coloquial para que nos entienda muy bien. Pero antes, por favor, permíteme, Juan, si este episodio les está gustando, yo les voy a agradecer que su mejor colaboración es suscribirse, darnos un like, compartir, vernos durante toda la secuencia y entonces eso favorece a la difusión de este discreto canal, que lo hacemos con mucho cariño por el Perú, siempre con mucha energía. Gracias. Y entonces te voy a pedir una reflexión final, Juan. Y para finalizar, ¿no? Em, ¿Cuál crees que, digamos, debe ser la forma como nuestros dirigentes ahora, nuestras nuevas autoridades deben enfocarse para atender, ya sea desde el punto de vista que quieres darle énfasis a este fenómeno del niño, evento que es cíclico y además que también hay que tener esperanzas de que hay una cierta probabilidad Amainar. lo pueda amainar, ¿no? Sí. ¿Ya? Por favor, Juan. Sí, no, yo creo que el fenómeno del niño es parte de nuestro clima y nosotros tenemos que estar siempre preparados para eso, ¿no?
pensemos en ciudades que son golpeadas por el clima, ¿no? Por ejemplo, la Florida en Estados Unidos. A cada rato entran huracanes y destruyen, y luego uno pasa un tiempo y uno ve que la ciudad está absolutamente resiliente, ¿no? Nosotros tenemos que caminar hacia la resiliencia, tenemos que preparar, ya sabemos lo que pasa, ¿no? Como lo decía mi compañero Julio Villafuerte, que siempre lo veo hablando de este tema, nosotros necesitamos una cultura de prevención. Tenemos que incorporar en nuestro ADN que, por ejemplo, ¿no? Que en el norte llueve y llueve torrencialmente y se inunda. Entonces, las ciudades tienen que tener alcantarillado, canaletas, Claro. todo tiene que estar preparado, aunque yo me pase 10 años y no vea una gota de lluvia, pero un día que llega, ese día revaloramos esto. Entonces, yo creo que la prevención tiene que ser parte de nuestro día a día, ¿no? Gracias. Tu pronóstico respecto a las pérdidas que podríamos, en cuanto a aspectos de PBI, traerse con este niño, parecidas a las de qué año. Mira, el año 97, 98, ese niño, las pérdidas fueron, según la CAF, 3.500 millones de dólares, lo cual era en ese momento el 4.5% de nuestro PBI. Pero todo depende de la vulnerabilidad, ¿no? Entonces yo no quiero hablar sobre lo que no conozco. Yo escucho en los medios de que no se ha hecho nada, ¿no? Entonces, si no se ha hecho nada, el golpe va a ser muy fuerte, ¿no? Espero que no sea así como tú dices, espero que sí se haya hecho cosas Claro. que permitan, yo sé que en algunos casos, en algunas cuencas, pues se han reforzado, se ha hecho limpieza, descolmatación, etcétera. Lo más importante es la vida, ¿no? Yo espero que este evento, el niño, no nos cobre no nos cobre vida, ¿no? Ujú. Lo demás es recuperable. Claro, lo material siempre es Sí. recuperable. Y además el Perú está boyante, ¿no? Es uno de los países más atractivos, dicen, para la inversión. Esperemos que esa visión se mantenga, ¿no? Digamos, y digamos, estamos prestos a colaborar con ello por el desarrollo del país. Yo, antes de pedirle la reflexión final, quería siempre despedirme de estos episodios con mensajes, digamos, que puedan alentar el espíritu de todos los, no solo obviamente de la audiencia, sino sobre todo de los jóvenes comprometidos con el futuro del país. Hay que volvernos a enamorar del mismo, hay que volvernos a sentirnos que el Perú depende mucho de nuestro esfuerzo. Y entonces le vamos a pedir a Juan, por favor, lamentablemente no queremos despedirte, Juan, no queremos despedir el programa, pero una reflexión final para nuestro público. Bueno, para los ingenieros, el hecho de que tú seas ingeniero eléctrico o alguna otra especialidad de ingeniería, no quita que conozcas estos temas. Yo creo que hay que estudiar el clima, por ejemplo, porque es transversal, ¿no? Entonces, yo creo que es importante incorporar esta variable en todas nuestras actividades. Eso nos va a permitir pasar a ser resilientes, que creo que es lo más importante, porque nos acordamos de esto cada vez que hay un evento del niño. No debe ser así, Claro, no debe ser así, ¿no? Debemos estar siempre preparados. sí. Muchas gracias, estimado Juan. Y nosotros nos despedimos hasta otra oportunidad profesional con mucha energía, ya saben. Siempre, por favor, denos like, suscríbanse y compartan los contenidos que más les interesan. Nos despedimos siempre con mucha energía. Con mucha energía. Gracias, Jorge. Gracias.